amigo además que tiene programa acá, un clásico ya, que es El gato en la ventana. Buen día, ¿cómo te va, Hugo? ¿Qué decís? Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, feliz año. Gracias, igualmente para vos, para Nico también. Feliz año, Hugo. Y ahí está el chino, ahí en la operación, También, también. un grande el chino, sí. Sí, sí, ¿sabés las papas del fuego que nos sacó cuando hacíamos el programa desde casa? Claro, sí, sí, ese hombre, los dedos de oro tiene. Así es. Bueno, y queríamos conversar un poquito con vos porque, bueno, estamos en esta nueva etapa, nueva ola de contagios y, bueno, la salud mental nuestra creo que se va debilitando. ¿Cómo ves todo esto que está pasando ahora? Mira, los síntomas, alguna vez ya hemos hablado, desde mi especialidad, tienen que ver con aumento de los cuadros depresivos, con un aumento de la fragilidad emocional en general de los pacientes, frente a determinadas situaciones de pronto cotidianas, responden con una fragilidad, o sea, las cosas les llegan mucho más fuertes, mucho más potentes, que están... Habría una especie de debilitamiento emocional en general, trastornos del sueño. Bueno, el trastorno del sueño es casi un lugar común. Cuando un paciente me dice, no puedo dormir bien, doctor, y le digo, no, usted no es original. En realidad es una epidemia de insomnios que hay, pero hay una traslocación de los horarios y además vivir algo que no se sabe, que se sabe pero no se sabe. Ahora, yo te digo, vos me decís cómo veo. Hay dos cosas que me parece que que yo quisiera señalar ya que me llamás. Una cosa es la responsabilidad social y otra cosa son los antivacunas. Te digo que eso es lo que a mí me tiene en este momento más preocupado. La responsabilidad social, que es muy poca en general, porque uno ve la costa con un amontonamiento permanente de gente, los boliches llenos de gente, la gente que anda sin barbijo porque parece que todo hubiera pasado. Es difícil el cerebro del ser humano a veces para poder aceptar ciertas cosas. Yo entiendo que estamos cansados, estamos todos cansados, pero sigue existiendo el Sí, peligro. sabés que yo, eso que estás diciendo vos, lo que noto es que pasamos por ahí de estar encerrados, de no salir a la puerta, obsesionados por la limpieza, a todo lo contrario. Vemos que yo veo que la gente está, se junta, bueno, ni hablar de lo que vos decís, manifestaciones, piquetes, after office, amontonamientos, que es como si fuera una negación de lo que está pasando, que sí, realmente hay un incremento y es real el incremento de contagios, que creo que tiene que ver con esto que decís vos, que tiene que ahí está la responsabilidad social, ¿no es cierto? Pero claro, pero además, y no solamente, por supuesto, hablo de la Argentina, uno ve en Europa cómo protestan porque ciertas normas ciertas restricciones que hay frente a un caos que son los contagios. Yo entiendo la parte económica, pero hay una especie de actitud, llamémosle, para mí, adolescente en el ser humano, cuando habla de las libertades. ¿Cuáles son las libertades? Las libertades es tener todos los derechos y sin ninguna obligación. Esto nos pasa no solo en la pandemia, sino también en la política. Pero bueno, eso sería otra historia. Y lo otro, el tema de las antivacunas. A mí saco este tema porque a mí no me entra en la cabeza, a esta altura de la historia y del siglo que estamos viviendo, alguien que niegue la vacuna. La vacuna que un señor allá, un inglés en el año 1700, creó la primera vacuna, Edward Jenner, la famosa vacuna contra la viruela, que la investigó y erradicó la viruela, que era una pandemia que mató en su momento a más de 300 millones de personas, y la viruela está erradicada. De la viruela en adelante, viste, es como negar la evidencia. La polio, cuando apareció Jonas Salk con la vacuna maravillosa en el año 1955, y luego Sabine un poco después, 2 años después, está erradicada la poliomielitis, y encima Salk
muchos hablan, bueno, de los intereses. Sol no patentó su invento. Fue un tipo que no la patentó y dejó que fuera Claro, libremente. sí, Pero sí, bueno, es cierto eso. Pero ¿sabés qué pasa también? Y yo, eso que vos decís, que es tan cierto, ¿cómo puede ser? Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo para nada con esta posición antivacuna, porque creo que a esta altura ya está comprobado que han salvado a la humanidad de males terribles, o pero sea, seguro. es absurdo. Pero aún así, si aquellos que piensan, porque yo conozco mucha gente que dice no ser antivacuna, pero que considera que estas están en una etapa experimental. Bueno, ya pasó la etapa experimental, de última ya con la gente que está vacunada, ya está, ya no Pero, hay más nada que dudar, pero creo. seguro, además dicen que se hizo en poco tiempo. Por supuesto que se hizo en poco tiempo y en un principio era algo bastante experimental. Está comprobado que hubiera muerto muchísima más gente si no fuera por esta vacuna masiva, que no quiere decir que es el 100%. Nada es el 100% en la vida. Puede haber un tipo que se enferma con las 3 dosis, que puede llegar a morirse con las 3, qué sé yo, pero no podemos negar que estadísticamente esto ha bajado. Además, te dicen, bueno, pero el poco tiempo, otras veces se ha tardado, bueno, Jenner tardó bastante tiempo, el mismo Sol que estuvo 8 años investigando, pero estamos hablando del año, bueno, en el caso de Jenner 1700, 1955, la tecnología ha avanzado que permite también ciertas manipulaciones mucho más rápidas que hace 70 años atrás. No, y además creo que también en el ámbito de la ciencia, lo he escuchado a algunos expertos explicar esto, se usan mecanismos o técnicas que por ahí se han usado en otras vacunas y que han dado resultado con otros componentes, obvio, o sea que no es tan de cero, no es tan experimental como decir partimos de cero, o como era, qué sé yo, hace un siglo atrás o 2 siglos atrás. O sea que no hay un avance de la ciencia que es mucho más rápida y que en la época en que aparecieron otras vacunas. Claro, en eso exactamente, eso tenés razón, porque en realidad el mecanismo de la vacuna es muy similar, cambian los métodos, pero el mecanismo es esto, de alguna manera estás inyectando un virus atenuado, o como quieras, muerto o atenuado, que genera anticuerpos, una cantidad de anticuerpos, te puede dar algún síntoma, y esos anticuerpos sirven como defensa, es como crear una enfermedad en chiquito para protegerte. El mecanismo desde el año 1700 es el mismo. Claro, Entonces claro. no es un misterio, el mecanismo es el mismo y la tecnología ha avanzado que permite achicar los tiempos, pero bueno... Y además, gracias que ha pasado esto. Pero además yo digo, las estadísticas hablan por sí solas, porque vos fíjate que con la misma cantidad de contagios al principio, por ejemplo en Italia, morían cantidades de personas cuando esto empezó allá por el año 20, o sea, el 2020, cuando empezó la pandemia. Acordate lo que pasó en Italia, en Gran Bretaña, en España, que es decir, con 100.000 contagios por día morían la mitad de las personas. Y ahora estamos comprobándolo acá en nuestro país, que con esa cantidad de contagios hay muchos menos cantidad de gente internada y muchísimas menos fallecimientos, y generalmente con gente que tiene antecedentes, ¿no es cierto?, de cuestiones de salud. Y bueno, pero es negar la evidencia, negar la prueba. Yo sigo escuchando cosas que no puedo creer. Yo tengo un paciente, un muchacho, que es un cuadro psiquiátrico grave, que toda la familia no se vacuna. Y le pregunto, ¿y por qué? Y porque no me pueden explicar, porque le dijo a la vecina. Hay una cosa que realmente es increíble. Sí. Es increíble que esté ocurriendo el tema de los antivacunas. Insisto, no es nuestro solo. Uno ve en Europa... No, son más que acá. Son mucho mayores en Europa, el grupo de antivacunas, y hablamos de Europa que se supone,
tiene algunos años, algunos siglos más que nosotros. Claro, sí, sí, pero es más cantidad en Europa y en Estados Unidos que acá, es cierto, y bastantes más son. Bueno, es así las cosas como están. Quería retomar un poquitito lo que dijiste sobre el trastorno del sueño, porque Sí. conozco mucha gente que le pasa esto o que duerme intermitente y dice que esto le apareció con este tema, ¿no es cierto?, de la pandemia. ¿Cómo ves o cómo se puede manejar esta cuestión que es tan importante? Porque el sueño, la verdad, descansar bien es fundamental. No, seguro, porque si vos no dormís las horas necesarias o dormís tenso, bueno, durante el día estás mal, porque hay gente que dice, yo duermo a la noche, pero me levanto agotado. Cuando uno a veces duerme, cuando uno duerme no es consciente muchas veces que puede dormir contracturado y tenso, con bruxismo, y duerme pero se levanta agotado porque en realidad estuvo toda la noche peleándose con él mismo. Pero el tema es muy común, esto dice que el paciente o le cuesta empezar a dormir o se duerme y a las 3 horas se despierta y no puede conciliar el sueño. Yo te diría, te voy a ser sincero, Alicia, no es que hay una fórmula, la medicina también tiene algunas limitaciones, no es matemática, acá tiene que ver con el mismo estado, primero con los problemas personales que surgen con el tema de esta pandemia, de esta enfermedad, en este momento que se enferma el tío, la abuela, que además todo el sistema sanitario está complicado, entonces no hace falta enfermarte de COVID, te puede pasar algún otro problema cardíaco, lo que sea, y todo se complica mucho. Claro, la asistencia. el estrés, además que la parte económica produce un estrés importante. La parte económica, la dificultad en el trabajo, la no presencialidad, que en un principio, en general, dice, estoy en casa, tranquilo. No estás tranquilo, porque además también te aísla del mundo, y eso también, esta cosa de estar, entre comillas, secuestrado en tu casa, no ayuda a la interrelación. El ser humano es un ser gregario, entonces el aislamiento no funciona. Hay que hacerlo, claro, pero todo eso también genera un desánimo y genera en general, con los problemas de sueño, hay un trasfondo depresivo siempre, ¿no?, en los problemas de sueño, que por supuesto, ¿cuál sería? Me preguntás, ¿qué se hace el tratamiento? Bueno, el tratamiento, digamos, por un lado se puede hacer psicoterapia, por otro lado la medicación, que hay inductores del sueño, que no necesariamente, esto lo quiero aclarar también porque también hay prejuicios, empiezo a tomar y no dejo más la medicación. No, simplemente uno puede utilizar este tipo de medicaciones, de inductores del sueño, y después se puede bajar y se puede sacar, no es que queda, pegado a la medicación y nunca más la deja. Sí, pero siempre con control del profesional, claro, ¿no es cierto? Es que ese es el detalle. El hecho que la gente se automedica. No, pero claro, es lo que yo digo. Si a mí el tal medicamento, tal tranquilizante, me lo da la vecina porque a ella le hizo bien, no funciona eso. Porque además, tranquilizantes, los llamados ansiolíticos, llamémosle alprazolam, clonazepam, todos los famosos que todos conocemos, no da lo mismo. No es que uno toma la pastillita como quien toma una aspirina, y la aspirina tampoco. Eso hay que ver porque puede traer efectos secundarios. Toda medicación trae efectos secundarios, y por eso el médico la tiene que manejar, el profesional, porque depende de cada paciente y depende de patologías que tengan previas el paciente. Entonces no es yo me tomo el clonazepam y ya está, no. Porque además sí, se toma de manera descontrolada y después genera dependencia. Claro, por eso hay que estar ahí con el médico, eso es fundamental, el hecho del profesional que te acompaña en estas cosas. Y además la compañía, el profesional también tiene que actuar no solamente ni con la pastillita, con la contención, la cosa emocional, que muchas veces ahí voy a hacer una pequeña crítica. Hoy estoy muy crítico, pero hay médicos que todavía no lo entienden, la cosa de la contención que necesita el paciente desde lo emocional. Cuando uno se siente mal, yo no digo que lo mimen, pero sí que lo contengan. La función del médico básicamente es eso, es contener, es proteger. Y con la palabra muchas veces se protege más que con una pastilla. Y a veces la asistencia por el clima,
por la velocidad con que laburan los médicos, que a veces sobre todo en las guardias, bueno, no dan esa contención y el paciente se siente desprotegido y le aumenta su patología. Sí, eso es cierto. Y te voy a decir por qué, porque muchas veces uno dice, fui al médico, por ahí un médico común, clínico, sí, qué sé yo, clínico. y me atendió como si fuera 2 minutos, me hizo la receta, me mandó a hacer los estudios y uno se siente como que no estuvo bien atendido. Es cierto eso que decís sobre los profesionales. Bueno, también es los tiempos que vivimos, ¿no? Pero es cierto eso. Sí, son los tiempos que vivimos. Por un lado está bien eso, pero por otro lado vos, mira, aunque tengas 10 minutos o 15, vos podés dar alguna palabra que sirva de contención, porque a veces el paciente sale y te dice, me dio esto, pero ¿qué tenés? No sé, no me dijo, pero me dijo que tomara esto. Y si vos no explicás, se genera más ansiedad en el paciente y eso actúa en contra, no solamente de lo emocional, actúa en contra de cualquier patología que puedas tener. Pero bueno, eso es, yo no me canso Sí, pero en eso estoy totalmente de acuerdo porque es una de las quejas que escucho y a mi alrededor respecto de la atención, ¿no es cierto? Y de cómo uno se siente. Decime, así para, antes de despedirte, sí. quería preguntarte qué estás haciendo, si estás escribiendo algo de tus otras actividades que haces, si tenés algo en proyecto. Sí, siempre tengo algún proyecto, el asunto es que se concreten, pero proyectos, yo estoy escribiendo, en este momento estoy escribiendo una serie de relatos para sacar un libro sobre relatos cortos y además una obra de teatro, un unipersonal que pienso en algún momento, no ahora, pero me gustaría poder hacerlo. Ah, bueno, sí, hemos visto unos cuantos tuyos, nos hemos divertido. O sea, antes de que llegue a los 100 años me gustaría hacer algo. No, además son re divertidos. Así que bueno, cuando estés, cuando hagas algo, presentes algo, avisanos porque sabés que bueno, siempre tenés el espacio acá para charlar de eso y además para ir a verte porque nos hemos divertido con tus unipersonales, que muy, muy buenos. Y bueno, está bueno eso de escribir y siempre tenés varios libros ahí editados que son también muy interesantes. Pero además el objetivo de la vida es los proyectos. Si no hay proyectos, ahí viene el vacío, ¿viste? El vacío existencial. Siempre hay que estar haciendo algo, es cierto. Bueno, uno de mis amores es el programa de radio, ahí en Palermo. El Gato. Dije Palermo porque estuvimos y estuvimos tantos años en esa radio. Perdón, Sónica, pero me olvida. Pero acá los sábados, bueno, después, dentro de un rato, a las 3, El Gato en la Ventana, que vamos a cumplir en abril 18 años. Bueno, sí. ustedes también. También, no sé si 18 o 19 desde que te lo tenemos, pero hemos compartido años, ahí sí es un clásico El Gato. Claro, y el Candelero también, así que bueno. La verdad que sí. Bueno, te mando un abrazo, siempre es un placer conversar con vos y viste, siempre nos quedan un montón de cosas por hablar, tendríamos que hacer un programa de 2 horas para hablar de todas estas cosas. Sí, Alicia, para mí es un placer también, así que no, llamame cuando quieras. Bueno, te mando un abrazo y saludos a Silvia, tu productora, ahí que siempre está al pie con los programas. Un abrazo. Un beso grande y un beso a todos, a Nico, al Chino, ahí, todos los que están en el estudio. Dale. Chau. Chau, un beso. Bueno, hablamos con Hugo Quintela, 11:48, vamos a escuchar música y volvemos.